Como adelanté en el vídeo anterior, hoy vamos a ver los 10 peores argumentos ateos. Los he catalogado como los peores no porque no sean muy utilizados, que lo son, sino porque descansan en falacias y quienes los utilizan no llegan a comprender lo mal planteados que están. Así que si eres ateo y has usado alguna vez estos argumentos, si ves que mi contraargumento es lógico, deja de usarlo. Y si eres creyente y te han salido alguna vez con uno de estos argumentos, sabrás cómo responderles. Empezamos con el primero. ¿Quién creó a Dios? Esta pregunta la hacen la mayoría de ateos que quieren atacar el argumento cosmológico. Si todo necesita una causa, ¿quién creó a Dios? Pero eso es malinterpretar una de las premisas del argumento cosmológico, ya que ésta no dice que todo lo que existe necesita una causa, sino que todo lo que comienza a existir necesita una causa. Como Dios no comenzó a existir, no necesita una causa. Así que la respuesta resumida sería: nadie creó a Dios, porque por propia definición, Dios es un ser inacusado, es decir, sin causa. Ahora, vamos a ver cómo llegamos a esta conclusión. Dios es el creador de todo, si no, no sería Dios. Si creó todo lo que existe, también creó el concepto del tiempo. Vamos a ilustrarlo en esta línea temporal. La línea empieza en el momento en que Dios creó el tiempo, pero antes, Dios ya existía. Este punto en el que existía Dios, pero no el tiempo, es el que explica su incausalidad. Al no haber tiempo, no había antes ni después, por lo que no se le puede pedir una causa que sea anterior, porque eso solo aplica dentro del tiempo, y Dios está fuera. Así que si es ajeno al tiempo, es atemporal y eterno. Como siempre existió, no necesita causa. Resumiendo, la respuesta a quién creó a Dios es nadie, porque Él, por definición, es un ser atemporal, eterno y por lo tanto sin causa. Por lo que quien usa este argumento no entiende la propia definición de Dios. Segundo argumento. La Biblia está llena de relatos fantasiosos, así que es un mito, por lo que el supuesto Dios que la escribió no existe. Quienes utilizan esto hacen una clara falacia hombre de paja, es decir, manipulan lo que dice la Biblia para luego atacar ese argumento. Y es que la Biblia no dice que un hombre anduvo sin explicación sobre el agua o que una mujer se embarazó sola. Dice que, gracias al poder de Dios, un hombre anduvo por el agua y una virgen se embarazó. Es decir, lo que hace el ateo es quitar la figura de Dios para decir que las cosas sobrenaturales no tienen sentido. Y lo peor es que hacen una falacia de petición de principio. Tratan de demostrar que Dios no existe, partiendo de la base de que Dios no existe. Evidentemente no se puede hacer eso. O se demuestra que Dios no existe, o este argumento es inválido. Tercer argumento ateo. Dios no existe, al igual que los unicornios rosas invisibles. Nuevamente, otro argumento basado en falacias. En este caso, empieza con una falacia de falsa analogía, comparando dos cosas que no tienen nada que ver. Mientras que el unicornio pretende ser una criatura física, contingente, mitológica, Dios es un ser inmaterial, atemporal, incausado. Además, los unicornios rosados invisibles no existen. Dejando de lado el hecho de que rosado e invisible es contradictorio, lo cual ya lo haría inexistente, vamos a obviar lo de invisible para descartar a los unicornios rosados igualmente. Como dije en el vídeo anterior, lo que es intencionalmente ficticio no existe. Y el ateo sabe que el unicornio rosado es ficticio al usar esta comparación, ya que trata de burlarse de la existencia de Dios. Además, no hay ninguna prueba, avistamiento, restos fósiles, etc., que nos lleven a pensar que los unicornios existen. Ahora, ya que los unicornios rosados no existen, ¿se puede decir lo mismo de Dios? Para eso, el ateo debe lidiar con todos los argumentos que hay sobre la existencia de Dios. En mi serie de vídeos de pruebas sobre Dios tenéis algunos. Así que, hasta que el ateo no rebata todos esos argumentos, está haciendo una falacia de falsa analogía. Lo mismo ocurre con el monstruo del espagueti volador o el dragón invisible de Carl Sagan. El cuarto argumento es una frase que repite mucha gente sin pensar, porque siempre que pido que me desarrollen el argumento, ni uno solo lo ha hecho. El dios de los agujeros. Es decir, Dios se creó para dar explicaciones a cosas que no la tenían. O la creencia en Dios existe por miedo a la muerte, por lo tanto, Dios no existe. Una vez más, son muchas las falacias que están detrás de este argumento. Para empezar, y hablando del Dios bíblico, que es el que defiendo, es una falacia hombre de paja porque la Biblia no pinta a Dios como un comodín para las explicaciones que no se saben. Simplemente no hace eso. Se centra en su personalidad, en lo que ha hecho por nosotros, en lo que espera de nosotros y en las bendiciones que recibiremos si le obedecemos, pero no en dar explicaciones a cosas inexplicables. Es posible que muchas deidades se crearan por eso, para dar explicaciones a fenómenos meteorológicos y otras cosas, pero meter a todos los dioses en el mismo paquete es una falacia de generalización apresurada. Además, esto presupone que Dios y la ciencia son cosas opuestas, y nada más lejos de la realidad.
que la ciencia dé explicaciones sobre los procesos de las cosas no quiere decir que ese proceso no haya podido ser creado por Dios. Y lo más importante, asumir que Dios se creó expresamente para explicar fenómenos es desechar sin razonamientos todos los argumentos que hay a favor de Dios. Relacionado con esto, está otro argumento que he querido meter en este punto ya que es parecido. Y es que, acorde a que Dios se inventó para dar explicaciones, también dicen algunos que la creencia en Dios se daba en épocas donde la gente era ignorante. De nuevo, al ser cristiano, me voy a centrar en el cristianismo. Y el cristianismo, al contrario de lo que dice este último argumento, surgió en una de las civilizaciones más avanzadas de la historia humana. El Imperio Romano no era conocido por su estupidez, fue el epicentro de la innovación y los gigantes filosóficos. De hecho, casi todas las innovaciones de la historia humana se desarrollaron en pleno apogeo y difusión del cristianismo. Como apunta el autor C.S. Lewis, José sabía bastante biología como para tener claro que una mujer no puede quedarse embarazada sola. Por eso repudia a la Virgen María en primera instancia. Y los apóstoles sabían bastante física como para asustarse al ver a Jesús caminar por encima de las aguas. De hecho, si fueran propensos a creer cosas sobrenaturales, no le hubieran dado tanta importancia a estos sucesos. Sin embargo, creyeron, no por ignorancia, sino por ser testigos de un milagro de Dios. En resumen, el cristianismo no trata de explicar cosas naturales atribuyéndoselas a Dios. Tampoco está en contra de la ciencia. También hay muchos argumentos a favor de la existencia de Dios y no como presuponen con el Dios de los agujeros. Y por último, el cristianismo no surgió en civilizaciones ignorantes. Llegamos al Ecuador, el quinto argumento, y es el siguiente. La religión que profesas es la de tu país. Si hubieras nacido en Marruecos, serías musulmán. El problema con este argumento se llama falacia genética, y consta en invalidar una creencia por cómo has llegado a ella. Por ejemplo, si yo hubiera aprendido que la Tierra es esférica viendo el anime de Dragon Ball, no quita que mi creencia sea correcta. De la misma manera, independientemente de la forma en la que he llegado al cristianismo, eso no lo hace incorrecto. Además, en todos los países existen religiones minoritarias y gente que se cambia de religión, lo que quiere decir que no todos los creyentes son de su religión porque la han heredado. Pasamos al argumento 6. Dios, un ser inmaterial, no puede crear lo material. Creo que uno de los grandes problemas aquí es no entender la definición de inmaterial. Inmaterial significa que no es materia, independientemente de lo que esté compuesto. Bien, ¿en qué momento surge la materia? Según el teorema de singularidad de espacio-tiempo de Hawkins y Penrose, con el inicio del universo. Así que si toda la materia existente empezó con el universo, es evidente que lo que había antes, y lo que causó el universo, no era materia, por lo que era algo inmaterial. Pensar que la materia inicial surge de más materia es autocontradictorio. Es como decir que un robot que construye robots se construyó a sí mismo. No tiene sentido. En resumen, si la materia no pudo crear la materia inicial, es evidente que lo hizo alguien inmaterial. Podemos apoyar esto con la ley de la conservación de la materia, que dice que la materia se transforma en energía y viceversa. Así que, si Dios usó energía compuesta de algo que no es materia, pudo transformarla perfectamente en materia. Ahora vamos a demostrar que lo material sí puede crear lo inmaterial. Imaginaos que estáis soñando. Es cierto, la acción de soñar no es inmaterial, ya que depende de las ondas cerebrales. Pero si soñamos que estamos en casa, esa habitación, nuestro cuerpo y todos los objetos que vemos no son materiales, sino inmateriales. De esta forma, vemos que lo material, nuestro cerebro, puede crear lo inmaterial, los objetos de un sueño. Así que no hay una barrera que impida que lo material y lo inmaterial no puedan comunicarse. Por lo tanto, ¿con qué base dicen que lo inmaterial no puede crear lo material? Al no basar su argumento en nada, y lo sé por conversaciones que he tenido, sería una falacia non sequitur. Argumento 7. Un Dios perfecto no puede crear algo imperfecto. Como en el argumento anterior, ¿en base a qué se afirma esto? Cuando preguntas esto a un ateo que defiende este argumento, no es capaz de dar algún razonamiento, porque es una falacia non sequitur. Primero, el hecho de crear no es una emanación del ser perfecto de Dios, sino una creación libre debido a su voluntad. En otras palabras, la creación no es parte de Dios, por lo que no está obligada a ser perfecta. Así que no hay una relación directa con el hecho de que Dios sea perfecto con que su creación sea perfecta. Un ejemplo. El mejor diseñador de coches del mundo puede hacer un Ferrari o un Ford Fiesta. Nada le obliga a hacer uno y no el otro, ya que libremente decide cómo crear un coche. De la misma manera, el hecho de que Dios sea perfecto no le quita el poder de decisión de hacer a su creación como le venga en gana. Además, el argumento parte de otra falacia, la de petición de principio, afirmando que la creación es imperfecta. ¿Es eso cierto? El hecho de que acabemos muriendo no es cosa de Dios, sino del pecado de Adán y Eva. Dios nos creó perfectos. Y con referencia a los desastres naturales, las enfermedades y todas las cosas malas, ¿son obra de Dios? La Biblia dice que no, así que no se le puede atribuir como su creación. De hecho, la gran mayoría de cosas malas son culpa de las acciones de los propios humanos. Es más, la creación puede ser perfecta, imperfecta o perfectible, que es la capacidad de volverse perfecto. Según la Biblia, Dios hizo perfectos a los humanos, pero no hizo lo mismo con el planeta Tierra.
¿Significa eso entonces que era imperfecto? No tiene por qué, sino que podía ser perfectible. Dios les mandó a Adán y Eva que expandieran el jardín de Edén, lo que quiere decir que la Tierra tenía la capacidad de ser perfecta una vez concluido el trabajo. Esto, de hecho, era mejor que si ya fuera todo perfecto desde el principio, porque permitiría tener un trabajo agradable, aprender por el camino y sentirse realizados con su esfuerzo. Es como jugar a los Sims con una casa y trabajo perfectos desde el principio. ¿Dónde está la gracia? Evidentemente, también hubiera sido muy bueno que fuera todo perfecto desde el principio, pero al haber cosas perfectibles, tenía ese plus de aprendizaje, diversión y sentirse realizados. Por otro lado, ¿qué es ser perfectos? No tenemos que volar o ser indestructibles para ser perfecto, sino ser óptimos dentro de nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, ¿una piedra que no tenga visión es imperfecta? No, porque debido a su naturaleza no la necesita. ¿Pero un perro sin vista es imperfecto? En este caso sí, ya que por su naturaleza necesita visión. Así que, por ejemplo, el hecho de que no tengamos superpoderes no nos hace ser imperfectos. En resumen, nada dice que la creación de Dios sea imperfecta, y tampoco hay una relación directa entre la esencia de Dios y su creación. Que su creación no fuera perfecta no la convierte en imperfecta, porque puede ser perfectible. Y la perfección depende de los valores óptimos dentro de la naturaleza de cada ser. Octavo, Dios estuvo sin hacer nada antes de crear el universo. Como Dios no puede ser estático, Dios no existe. Falacia non sequitur. Que no sepamos qué estaba haciendo no significa que no estaba haciendo nada. Además, comete una falacia de hombre de paja, porque los teístas no afirman que Dios es temporal. Si Dios es atemporal, no experimenta un antes y un después, y por lo tanto no hubo un tiempo en el que estuvo perezoso. Un argumento similar es que Dios es inmutable, pero el hecho de crear requiere un cambio. Nuevamente se sigue sin comprender que Dios es atemporal. Un ser atemporal no tiene antes ni después, por lo que cuando se le ocurrió crear y en el momento de la creación sucedieron en el mismo instante, por lo que no hace falta un cambio. Otro argumento parecido, y seguimos en el 8, lo que pasa que hay varios argumentos similares y los he englobado todos en el mismo. Es que si Dios es autosuficiente, ¿para qué creó el mundo? El hecho de no entender por qué Dios creó el mundo no quiere decir que lo creó para nada. Lo que dice la Biblia es que Dios creó el mundo y a nosotros para que podamos disfrutar de una felicidad parecida a la suya. Es como un pintor. No pinta su cuadro por necesidad, sino porque le agrada que los demás disfruten con su obra. Vamos al argumento número 9. No hay pruebas científicas de que Dios exista. Por lo tanto, Dios no existe. Esto es algo que muchos alegan cuando les das pruebas como el argumento cosmológico, el ajuste fino, etc. Dicen que esas no son pruebas, como queriendo pruebas tangibles, físicas, científicas. El problema es el llamado cientificismo, y es pensar que el único medio para llegar a verdades es la ciencia. Vamos a ver, la ciencia opera en el mundo físico, pero hay mucho más aparte de eso. La ciencia no te puede probar la belleza, ni si un alimento está rico o no, ni decir por qué existen ciertos procesos. En este caso, la ciencia te explicaría el proceso en sí, pero no por qué existe, y muchas otras cosas. Por ejemplo, la fórmula que describe la fuerza de la gravedad es la siguiente. La fuerza gravitacional de dos objetos es igual al producto de sus masas multiplicado por la constante gravitacional y dividida entre la distancia entre ellos. ¿Esta ecuación describe por qué no flotas hacia el techo y te das en la cabeza? En realidad no. Lo que nos dice es que hay una fuerza que nos permite calcular su intensidad, pero no nos dice por qué existe esta fuerza o por qué la constante gravitacional tiene ese valor constante. La ecuación es una descripción, no una explicación. Así que la metafísica nos da respuestas que la ciencia no puede dar. La ética también. La estética igual. Lo mismo pasa con la lógica, con las matemáticas o con la filosofía. Así que quien piensa que, a menos que se vea a Dios, o que se pruebe científicamente no existe, está cayendo en el cientificismo y su postura no puede ser tomada en serio. Quien dice este argumento está admitiendo que descarta todo medio de conocimiento que no sea la ciencia. En resumen, se está llamando ignorante. Así que si la ciencia opera con el mundo material y Dios es inmaterial, es evidente que no lo va a poder probar, pero eso no quiere decir que otros métodos no puedan hacerlo. 10. Si Dios es omnisciente, entonces no tenemos libre albedrío. Este es uno de los argumentos que la gente repite sin pararse a pensar. Vamos a ver, hay dos cosas diferentes. La predeterminación, que es la acción de hacer que las personas actúen según tu voluntad, y la presciencia, que es simplemente saber lo que va a hacer cada uno. Dios utiliza la segunda, la presciencia. Así que esto no nos afecta en nada en nuestro libre albedrío, porque Dios se limita a saber de antemano lo que nosotros mismos vamos a decidir. Así que quienes decidimos seguimos siendo nosotros. Imagínate que tienes un mando a distancia que funciona para manejar el tiempo, como en la peli de Click. Tú ves una conversación entre dos personas y cuando han acabado rebobinas. Cuando le vuelves a dar al play, la conversación vuelve a empezar. Pero el hecho de que tú sepas lo que ellos van a decir en cada momento, ¿les está quitando la capacidad de elegir? No. Que un observador sepa lo que va a pasar no influye en nada a la persona, que elegirá libremente,
independientemente del conocimiento que tenga el observador. Así que el hecho de que Dios sepa lo que vamos a hacer no implica que no tengamos libre albedrío, sino que simplemente Dios sabe lo que cada uno decidirá de forma libre. Me queda uno por comentar en este vídeo, así que al final van a ser 11. Este último va de regalo. Argumento 11. Dios mató más que Satanás. Esta afirmación, aparte de ser falsa, es irrelevante. Es falsa porque Satanás fue quien impulsó la rebelión de Adán y Eva en el jardín de Edén, y la consecuencia de eso es la imperfección y la muerte. Así que todas las personas que han muerto a lo largo de la historia por vejez o por enfermedades son culpa, no únicamente, pero sí en gran parte, de Satanás, y son muchas más de las que mató Dios. Pero como decíamos, las cifras son irrelevantes, porque el argumento comete la falacia de falsa analogía comparando a Dios, el creador, con Satanás, un ser creado. Satanás, como no es el creador, no tiene derecho a quitarle la vida a nadie, pero Dios sí. Hablando de esto, si Dios es el creador de todo, los derechos dependen de él, y no al revés. Así que no se puede decir que Dios no tiene derecho a hacer algo, porque eso implicaría que los derechos son anteriores a Dios, y por lo tanto Dios no sería Dios. Así que independientemente de quién matará más, el caso es que Dios está en su derecho de quitar vidas, mientras que Satanás no. Ante esto algunos dicen, ¿entonces yo puedo matar a mi hijo? Esta pregunta confunde los términos crear y procrear. El padre no crea nada, ya que el hijo es producto de materia y procesos preexistentes, mientras que la creación de Dios depende exclusivamente de él. Así que, de nuevo, falacia de falsa analogía. Otro planteamiento de este argumento es decir que Dios es un tirano, porque nos obliga a obedecerlo. Pero eso es falso. Dios demanda adoración, pero eso no lo convierte en un tirano por dos motivos. Primero, si Dios es el creador de todo, entonces es el soberano del universo. No hay nadie más que merezca adoración y estaría mal de parte de Dios no demandarla. Los tiranos demandan una adoración que no merecen, cosa que no pasa con Dios. En segundo lugar, todas las normas que Dios nos pone son para nuestro bien, lo que también lo excluye del término tirano. Pero es que, además, Dios no nos obliga a servirle. Nos da dos opciones, obedecerlo y vivir, o desobedecerlo y morir. Ahora alguien pensará, pero eso es injusto. ¿Por qué desobedecer significa morir? Eso lo trataremos con más detalle en el siguiente vídeo, bajo la objeción más popular de todas. ¿Por qué Dios permite el mal? Pero el caso es que, para los que no quieren obedecerlo, vivir eternamente obligados a servirle sería un infierno. Así que la muerte será un alivio para tales personas. Como Él es el creador y soberano, Él marca las normas de la vida. O las seguimos y vivimos, o no las seguimos y morimos. En resumen, Dios nos ha dado la vida, nos da las mejores normas para vivir, y si las obedecemos, nos promete vivir para siempre. Así que, en vez de convertir en un tirano a Dios por eliminar a quienes no le obedecen, en realidad convierten en estúpidos a quienes no quieren obedecerlo, ya que, en vez de disfrutar de verdadera felicidad, optan por morir. Si algo no te ha quedado claro, vuelve a ver el vídeo porque es un poco espeso y es difícil de entender todo a la primera. Pero si sigues teniendo alguna duda, házmelo saber en los comentarios. Eso sí, no te adelantes, porque aún quedan los 10 mejores argumentos ateos y sus respuestas. Nos vemos en el siguiente vídeo.